listo, ¿alguien tiene idea de lo que vamos a hacer? Yo estudiando para el paseo que ven esta tarde, no. O sea que en absoluto no tiene idea. Yo tengo un Bueno, laboratorio. lo que vamos a hacer hoy día, vamos a estudiar el generador cíclico. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a relevar las curvas características o características del funcionamiento. Esto ustedes ya saben que en el caso de las máquinas eléctricas, uno lo que hace es, cuando uno fabrica las máquinas o cuando hace ensayos, se hacen distintos estados de funcionamiento de la máquina que luego le van a permitir predecir cómo se va a comportar la máquina en determinada situación. Ese es el objetivo de hacer ensayos, de esos ensayos confeccionar curvas para saber cómo se va a comportar nuestra máquina. Bien, pero antes de empezar, vamos a ver si se acuerdan del principio de funcionamiento de nuestro generador cíclico. Antes de ver el principio de funcionamiento, les quería comentar que la mayoría de las centrales generadoras que tenemos trabajan este tipo de generadores. Es una máquina muy usada. Así como les dije, cuando hablamos del generador de continuo, que era una máquina que prácticamente no se usaba, esta máquina sí es muy utilizada en la mayoría de las centrales hidroeléctricas, centrales a gas, tenemos este tipo de generador. Entonces, es una máquina muy importante que está en uso. ¿Se acuerdan más o menos cómo funcionaba? ¿Cuál era el principio de funcionamiento? No se acuerdan. Bueno, como toda máquina rotante o giratoria, tenemos dos partes fundamentales, un estator y un rotor. La parte estatórica, su nombre lo indica, es una parte que está fija y en la cual están alojados, bobinados, ¿sí? Conductores eléctricos. Y el rotor, en este caso, obviamente es la parte móvil, que también tenemos un bobinado. A ver cómo funciona. Nosotros tenemos en el rotor, ¿sí? Tenemos un bobinado. Imagínense que este sea el rotor. Tienen que tener buena imaginación. Este es el rotor en el cual nosotros hemos colocado un bobinado. Si nosotros por ese bobinado le hacemos circular una corriente continua, vamos a tener que se va a generar o se va a formar un campo magnético. Bien, si ese rotor nosotros, en el estator tenemos bobinados, ¿sí? Que obviamente están fijos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros mediante algún elemento le suministramos energía mecánica a ese rotor? Nosotros suministramos energía mecánica, va a comenzar a girar. ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a estar en presencia en un campo giratorio, un campo rodante y conductores que permanecen fijos. ¿Qué es lo que sucede cuando un conductor corta líneas de campo? Se aparece una diferencia potencial. Se induce una fuerza electromagnética. Bien, ese es el principio de funcionamiento que tenemos nosotros en nuestra máquina. ¿Cómo suministramos la energía mecánica? ¿Qué elemento nos suministra la energía mecánica a ese rotor? Depende del tipo de central. Por ejemplo, si es una central hidroeléctrica, una turbina, puede ser una turbina hidráulica, puede ser una turbina de vapor. En el caso de un sistema generador, de lo que ustedes conocen, un generador que normalmente le dicen generador diésel y tienen un motor diésel acoplado al rotor. Cualquier elemento que suministre una energía mecánica, nosotros transformamos esa energía mecánica en energía eléctrica. Puede ser hasta el viento. Tenemos un aerogenerador. ¿El aerogenerador de qué consiste? Y tenemos una serie de palas, son las alas del aerogenerador, recibe la energía del viento y en definitiva la transforma en un movimiento de rotación, el cual en definitiva tenemos una energía eléctrica. Entonces ese es el principio de funcionamiento de nuestro generador. Es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque a partir de allí vamos a ver cómo nosotros vamos a lograr suministrar esa energía o esa rotación en el eje en nuestro laboratorio. En nuestro laboratorio no tenemos una turbina, no tenemos un aerogenerador. En definitiva, ¿cómo lo vamos a realizar? Y vamos a acoplar el generador con un motor. En este caso vamos a utilizar un motor acoplado en el eje, un motor
Y en este caso va a ser de corriente continua. ¿Por qué utilizamos un motor de corriente continua? Ustedes ya vieron la máquina de continuo que tenía una ventaja. ¿Cuál era la ventaja que tenía un motor de continuo? ¿Cuáles eran las bondades que tenía un motor? Se puede regular la velocidad fácilmente. Muy bien, nosotros podemos regular la velocidad muy fácilmente. ¿Se acuerdan que variando la tensión podíamos variar la velocidad? Acá hay un gráfico, un esquema de cómo sería nuestro motor de continuo. Tenemos la alimentación, tenemos un autotransformador, el puente de diodos, ¿para qué está el puente de diodos? El puente de diodos rectificadores y en definitiva la alimentación de mi máquina de continuo. Quiere decir que yo variando la posición de este cursor, voy a variar la tensión, voy a poder variar la velocidad de mi motor, que en definitiva va a ser el que va a transmitir el movimiento al generador. Entonces hasta acá vamos bien. Pero fíjense que yo les había dicho que mi rotor, el rotor de nuestra máquina, tenía que circular una corriente continua. Yo tengo que tener alguna fuente de continua para justamente alimentar el rotor. En el caso de nuestra máquina, ustedes van a ver que no van a ver separado un generador de continuo. En el caso de la máquina que vamos a ensayar, en el mismo eje está acoplado el generador de continuo. El alternador que vamos a utilizar es aquel, el primero que está, fíjense que hay tres máquinas, que está más cerca de la pared. Si ustedes lo observan, van a ver que tiene como un torpedo en la parte, después se pueden sacar fotos si quieren. En la parte que da al frente a nosotros, hay como una especie de torpedo. Ese torpedo, en realidad, es un generador de continuo. ¿Está? Entonces fíjense que en el mismo eje de la máquina, de mi alternador, yo tengo el generador de continuo. ¿Para qué está ese generador de continuo? Ese generador de continuo va a ser el encargado de suministrar la tensión continua que va a hacer circular una corriente continua y vamos a obtener los polos presentes en el rotor de la máquina. ¿Sí? En el estator, el bobinado estatórico, nosotros tenemos un bobinado trifásico y tenemos la salida en alterna de la máquina o de nuestro alternador. Bien, fíjense que nosotros podemos obtener distintos valores de tensión variando ¿qué? ¿Cómo podemos hacer para tener distintos valores de tensión? O sea, la fuerza electromotriz inducida en el estator puede variar. ¿Variando qué? ¿Qué se le ocurre que podemos variar? Para variar la salida de nuestro alternador. La excitatriz también. Fíjense, nosotros variando la corriente de excitación estamos actuando sobre el flujo. En definitiva, nosotros variando la corriente de excitación podemos variar la tensión en bornes de nuestra máquina. ¿Sí? Van a ver también que variando la velocidad va a variar la tensión en bornes. Pero fundamentalmente lo que nosotros tenemos que lograr, que lo logramos variando la velocidad, es una frecuencia. Acuérdense que estamos hablando de una máquina de alterno. ¿Y qué tenemos que tener constante en una línea, en un suministro de alterno? La frecuencia de la tensión. Y frecuencia. ¿Sí? La frecuencia es más fácil de mantener constante porque son sistemas interconectados, que están conectadas muchas máquinas, entonces la frecuencia es más estable. ¿A qué quiero llegar con esto? Que si ustedes tienen un generador del cual la frecuencia ha variado un poquito de los 50 ciclos por segundo, ustedes lo conectan en paralelo, automáticamente toda la inercia, todo el sistema va a manejar una frecuencia de 50 ciclos por segundo. Pero no así la tensión. La tensión, ustedes van a tener, o sea, las empresas que suministran energía tienen que encargarse de variar los parámetros de forma tal de mantener una tensión constante en bornes. Bien, entonces repasemos un poquito. Tenemos el rotor por el cual va a circular una corriente continua que la obtenemos a partir de una máquina que se denomina excitatriz, la cual en este caso va acoplada en el mismo eje de mi generador, en el mismo eje de la máquina que nosotros vamos a ensayar. Por otra parte, necesitamos suministrarle una rotación. Lo obtenemos mediante un motor de continua, el cual es muy fácil variarle la velocidad. Nuestra salida es una tensión trifásica en alterno. Bien,
¿Se entendió el principio de funcionamiento, el concepto de todas las máquinas que están involucradas? Fíjense, chicos, que acá tenemos una máquina de alterno, un generador de alterno. Tenemos un generador de continuo involucrado directamente con la generación. Pero además de eso, tenemos otro motor de continua, que esto puede ser una turbina, puede ser los árabes de un aerogenerador, puede ser cualquier dispositivo. Pero estas dos máquinas siempre van a estar presentes, acopladas al eje o no, hay distintas posibilidades, pero siempre tienen que estar presentes. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a hacer distintos estados de la máquina. Uno de los estados de la máquina es sin carga. Si yo no tengo carga, le he aplicado una energía mecánica, tenemos una determinada corriente de excitación, voy a tener una determinada tensión en borde. Esa situación, cuando no tengo carga, se llama, ¿cómo se llamaba? Cuando teníamos el transformador en vacío. Exactamente, es el mismo nombre que recibe en el caso de los motores, los generadores. Al no tener una carga conectada, estamos en vacío. ¿Y qué vamos a ver? Y nosotros, como yo les dije, la frecuencia tenemos que mantenerla constante. Entonces, siempre hablamos de hacer el ensayo con una determinada velocidad, una velocidad constante. En el caso nuestro van a ser 1500 revoluciones por minuto. Con esa velocidad constante, nosotros vamos a ir variando la corriente de excitación y vamos a ver cómo se comporta nuestra máquina. En definitiva, vamos a ver cuál es el valor de la tensión en bornes o la tensión de salida de la máquina. Entonces, imaginemos, supónganse que no tenemos excitación y la máquina está girando, en definitiva está acoplada a nuestro motor de continuo. Si quieren pensarlo en una central hidroeléctrica, está sin excitación, pero está acoplado al generador a la turbina. ¿Qué sucede en bornes? Si nosotros midiéramos la tensión en bornes, ¿vamos a tener alguna tensión? Vamos a tener un valor de tensión si nosotros pudiésemos medir. En definitiva, colocamos un voltímetro y medimos la tensión en bornes. No tenemos excitación. ¿Va a aparecer algún valor de tensión? Sí, alguien me dice que sí, alguien me dice que no. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Muy bien, muy bien. Acuérdense que el rotor está formado por chapas de material ferromagnético. Si bien no está circulando una corriente, no hay una excitación, pero hay un cierto magnetismo remanente. Entonces, si ustedes hicieran ese ensayo, si lo hacemos, sin excitación, con un valor cero de corriente de excitación, verían que tenemos un valor de tensión en bornes, que eso es debido al magnetismo remanente. Luego, cuando ustedes van aumentando la corriente de excitación, va a ir aumentando la tensión en bornes, o lo que normalmente se dice la tensión de salida del generador. Vamos a ver que seguimos aumentando, va a llegar un momento en que la tensión en bornes no aumenta como lo hacía en los primeros valores de corriente de excitación. ¿Qué es lo que ha sucedido ahí? ¿Qué les parece que sucede? Fíjense, yo estoy en cero, tengo un determinado valor de tensión, voy aumentando la corriente, fíjense que la pendiente es bastante pronunciada, pero llega un momento que no tengo mayores valores de tensión a pesar de que aumento la excitación. ¿Qué puede haber sucedido ahí? Puede ser la saturación de... Muy bien, estamos en estado de saturación. Sí, señor. Hemos llegado a la saturación de la parte ferromagnética de mi generador. Bien, entonces lo que nosotros hacemos, vamos a elaborar esta primera curva, que también se denomina característica de vacío, que nos va a dar cómo varía la tensión en bornes para una variación de corriente de excitación. Siempre teniendo, en este caso, el número de vueltas constantes. Que es lo que nosotros haríamos en una máquina, en una central, cualquier central de generación. Esto lo tenemos que mantener constante. Bueno, fíjense, esa sería nuestra primer curva. Otro estado que puede suceder, que realmente uno intenta que no suceda nunca, es una falla. ¿Qué es lo que es una falla? Un cortocircuito, ¿sí? Entonces nosotros también vamos a ver cómo se comporta nuestra máquina en cortocircuito. ¿Cómo hacemos esto? Cortocircuitamos la salida, un interruptor, cortocircuitamos la salida de nuestro generador.
pero no ponemos un conductor, colocamos un amperímetro, que ustedes saben que es prácticamente un cortocircuito. ¿Cuál es el objetivo de colocar un amperímetro? Y ver cuáles son los valores de corriente que está manejando el estator, el que está manejando mi máquina. ¿Por qué? Porque si yo supero esos valores de corriente, voy a dañar los bobinados, voy a destruir la máquina. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente: cortocircuitamos y comenzamos a variar la corriente de excitación, ¿sí? Vamos a ver qué sucede con la corriente que va a marcar nuestro perímetro. Si nosotros aplicamos la corriente de excitación nominal con la cual teníamos la tensión nominal, obviamente estos valores de corriente van a ser muy elevados. En definitiva, nosotros lo que hacemos es un determinado valor de corriente de excitación en cortocircuito va a hacer que circule la corriente nominal, ¿sí? Entonces fíjense que acá aparece una característica que es muy importante en este tipo de máquinas, que es lo que se denomina relación de cortocircuito. ¿Y qué es lo que es la relación de cortocircuito? Fíjense, la relación de cortocircuito es una relación de corrientes, ¿sí? En realidad es la corriente de excitación que yo necesito para cuando está en estado de cortocircuito, que circule la corriente nominal, y la corriente de excitación que yo necesito para tener la tensión nominal en bornes de la máquina. Fíjense que acá yo tengo lo que es relación de cortocircuito. Esta relación de cortocircuito depende del tipo de máquina, depende del tipo constructivo de la máquina, depende de las resistencias internas de cada uno de los devanados. Es una característica de la máquina. Nosotros podemos calcularla, ¿por qué? Porque cuando hagamos los dos ensayos vamos a tener los valores. En el caso del ensayo de vacío vamos a tener el valor de la corriente de excitación para tener la tensión nominal, y cuando cortocircuitemos la máquina vamos a tener el valor de la corriente de excitación, el cual me genera que circule la corriente nominal en el estator. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Hemos obtenido relación de cortocircuito. Ahora fíjense esta curva, estas curvas que aparentemente son complicadas, vamos a tratar de analizarlas una por una. Fíjense, ya habíamos dicho que tenemos una situación, la máquina en vacío, aumentamos la corriente de excitación, tenemos distintos valores, la tensión de salida, la tensión nominal. Sería esta curva. Pero fíjense que nosotros, cuando cortocircuitamos la máquina, si nosotros tenemos cortocircuitada la máquina, ¿qué vamos a ver? Aparentemente no deberíamos tener tensión. ¿Cuál sería el valor de la tensión en bornes que tenemos cuando la máquina está cortocircuitada? Cero. Pero en realidad es cero. Fíjense, si yo les digo que esta es la curva de cortocircuito, alguien me va a decir: profesor, no puede ser, porque acá nosotros para una corriente de excitación tenemos una tensión. ¿Y dónde está esa tensión? ¿Qué pasó? Si nosotros hemos estudiado que la tensión en bornes debería ser cero. Fíjense, lo que sucede es lo siguiente: si bien la tensión en bornes es cero, lo que ha sucedido es que ha circulado la corriente nominal. Pero ¿qué pasaba con los bobinados? ¿Qué pasaba con los devanados estatóricos? Tienen una resistencia ómica y hay una reactancia de flujos dispersos. En definitiva, hemos estudiado que aparece una resistencia, aparece una reactancia. Yo tengo acá una tensión en bornes cero, pero hay una circulación de corriente. En definitiva, yo tengo caídas acá que son estos valores que tengo. Si bien no tengo tensión en bornes de la máquina, acá se ha producido una caída. Cuando circuló corriente, al tener una circulación de corriente, nosotros tenemos una circulación de corriente, hemos tenido una caída, ¿sí? Pero ¿qué sucede acá? ¿Qué pasaba cuando nosotros teníamos nuestra máquina? Esto ya lo hemos visto en teoría. Teníamos la máquina, teníamos una carga, en definitiva acá hay una carga, se llama un cortocircuito. ¿Qué pasaba con el inducido? ¿Se acuerdan que estudiaron lo que era reacción del inducido? ¿Se acuerdan de la reacción del inducido? Bueno, eso lo hemos visto en teoría, lo vamos a repasar en forma rápida. Fíjense, si nosotros tenemos nuestra máquina y conectamos una carga,
¿sí? Evidentemente va a circular una corriente. Si esa carga es una carga resistiva pura, ¿sí? Ustedes saben que va a haber un desfasaje entre tensión y corriente que es igual a ¿cuánto? Si es una carga resistiva pura. Un desfasaje que es cero, o sea, van en fase. Ahora, ¿qué sucede si nosotros conectamos una carga capacitiva o una carga inductiva? Ahí van a comenzar a haber desfasaje. En el caso de la carga inductiva vamos a tener atraso de la corriente respecto a la tensión, y en el caso de capacitiva sucede exactamente lo contrario, vamos a tener la tensión atrasa respecto a la corriente. Ahora fíjense que ese atraso o estar en fase entre tensión y corriente a mí me generaba un campo, un flujo, ¿sí? El cual podía estar en la misma dirección del flujo principal o oponiéndose al flujo principal. A ver si me entienden, chicos. Acá nosotros tenemos un flujo, ¿sí? En estos bobinados, supónganse, nosotros vamos a hacerlo una fase nada más. Conectamos una carga, ¿sí? Cuando ustedes conectan una carga, circula corriente, ¿sí? Esa corriente, cuando hay circulación de corriente por un conductor, aparece un campo magnético, ¿sí? Ahora, ese campo magnético puede coincidir, si a este yo le llamo flujo principal, puede coincidir con el flujo principal. Si coincide con el flujo principal, yo puedo decir que hay una acción magnetizante. Pero puede ser que se oponga al flujo principal. En definitiva, hay una acción desmagnetizante. Eso es lo que se llama reacción del inducido. Dependiendo de la carga que yo tengo conectado en el bobinado estatórico en la salida de mi máquina, va a circular una corriente. Y esa corriente va a generar un campo. Entonces, resumiendo un poco, reacción del inducido, ¿qué es lo que es? Un campo magnético. ¿Qué características puede tener ese campo? Puede oponerse a la causa, puede oponerse al flujo principal, o puede estar en la misma dirección del flujo principal y aumentar. ¿Y qué sucede cuando nosotros variamos el flujo? Imagínense que tenemos un estado de carga, una carga tal, que el campo producido se suma o está en la misma dirección del flujo principal. Yo voy a tener un mayor flujo acá. Voy a tener una acción magnetizante. En definitiva, voy a tener una mayor tensión en bornes, ¿sí? ¿Y qué pasa si se opone? Voy a tener un menor flujo. Voy a tener una menor tensión en bornes. Yo quiero tener la tensión constante. Si yo tengo un flujo que está en la misma dirección del flujo principal, voy a tener que disminuir la excitación. Y si tengo una acción desmagnetizante, voy a tener que aumentar la excitación. En definitiva, acá, chicos, lo que sucede es lo siguiente. Nosotros tenemos una carga inductiva. Y la carga inductiva generaba una acción desmagnetizante, ¿sí? Si es una acción desmagnetizante, yo voy a tener que mi tensión cae. Por eso, en definitiva, nosotros decimos que acá, no decimos, tenemos una tensión en bornes igual a cero. Rebobinamos. Habíamos dicho que la tensión en bornes era igual a cero, pero ustedes acá ven que no es cero. No es cero. Bien, ¿por qué? Porque circula una corriente, esa corriente tenemos caída de tensión, pero además tenemos que agregar la reacción del inducido, que es una carga inductiva. ¿Se entendió, chicos? Todo en pequeños valores. Estamos con valores muy pequeños, pero en realidad es lo que sucede. En cortocircuito, sí, la tensión en bornes va a ser cero, pero tengan en cuenta que hay una generación y mi máquina está generando, ha generado caídas y lo que sucede con la reacción del inducido. Entonces, esta sería nuestra característica del cortocircuito, y fíjense que para un determinado valor de corriente de excitación, supónganse el punto E, hemos tenido un valor de tensión, pero en definitiva, si nosotros hiciéramos un eje acá, paralelo al eje Y, nosotros podemos decir que acá tendríamos el valor de la corriente nominal, ¿sí? Ese es el valor de la corriente nominal. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo? Bien. Nosotros acá podríamos poner sobre este eje, podríamos medir una relación entre la corriente de la máquina y la corriente nominal.
En definitiva, esta forma de medir, esta forma de comparar, se utiliza mucho en electrotecnia, se utiliza mucho en circuitos eléctricos, que es el sistema por unidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice esto? Si yo les digo que tenemos 1 en por unidad, yo por ejemplo, si acá les digo que es 1, significa que la corriente que está circulando, si yo la relaciono con la corriente nominal, es 1. En definitiva está circulando la corriente nominal. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy en este punto donde digo que es 2? No hay una unidad, es 2. ¿Qué les estoy diciendo ahí? Doble. Muy bien, que la corriente que está circulando es el doble de la corriente nominal. Entonces fíjense que yo acá podría ver cómo se comporta la corriente en relación con la corriente nominal para distintos estados de salida o distintos estados de excitación de nuestra máquina. ¿Sí? Es otro eje más que podemos nosotros agregar. Bien, volvemos un poco a lo que es relación de cortocircuito. Habíamos dicho que era el valor de la corriente de excitación, ¿sí? De la corriente de excitación para tener la tensión nominal. Fíjense, la corriente de excitación para tener la tensión nominal sería el vector A, ¿sí? Dividida la corriente de excitación que nosotros necesitamos para que circule la corriente nominal en el estado de cortocircuito de la máquina. Fíjense que es el vector del segmento OB. Entonces nuestra relación de cortocircuito, una vez que nosotros hemos hecho nuestra curva de vacío, hemos determinado la curva de cortocircuito, hemos determinado este punto, podríamos sacarla haciendo el cociente entre OA y OB. ¿Sí? Pero fíjense que estos triángulos, si nosotros analizamos el triángulo formado por ODB y el triángulo OCB y el triángulo OFE, son todos triángulos semejantes. Entonces yo podría decir que el segmento CA es al segmento de B. Si yo digo que esto es a esto, puedo decir que esto es a esto. Entonces yo podría reemplazar CA es a de B. Y ahora fíjense que DB, el segmento de B, es en realidad este segmento, pero yo había definido que era 1 en por unidad. Entonces yo puedo decir que mi relación de cortocircuito es el segmento CA dividido 1. Esto me da la relación de cortocircuito. ¿Está claro? Nosotros obviamente hacemos los ensayos, podemos obtenerla, pero una vez que tenemos una máquina, una vez que tenemos una máquina fabricada, tenemos esta curva, nosotros podemos calcular cuál es la relación de cortocircuito utilizando esta parte trigonométrica, esta comparación de triángulos. Entonces, este segmento, ¿sí? El segmento CA, va a ser mi relación de cortocircuito. Ustedes lo van a tener que calcular, ustedes lo van a tener que hacer cuando ensayemos nuestra máquina. Bien, entonces fíjense cómo ha quedado, ya hemos determinado cuál es esta recta, hemos determinado este eje, la característica de vacío, ¿sí? Ahora fíjense que si nosotros tenemos una curva, supónganse que la curva de vacío, si despreciamos el magnetismo remanente, podemos asumir que esta es nuestra curva de vacío. Fíjense que la primera parte de la curva es una recta, ¿sí? Esa recta en realidad se denomina recta de entrehierro. ¿Por qué es la recta de entrehierro? Fíjense que si nosotros tomamos para la tensión, la corriente de excitación para obtener la tensión nominal. Pónganse, estamos acá y esta es nuestra tensión nominal. Si nosotros esta recta la prolongamos, vamos a ver que tenemos este punto A, por ejemplo. ¿Qué es lo que representa eso? Fíjense que acá ustedes tienen un valor de corriente, ¿sí? Una corriente de excitación. ¿Qué pasaba si ustedes multiplicaban la corriente por el número de espiras en el caso de un devanado? ¿Qué es lo que era eso? Era fuerza magnetomotriz. Lo N por I era fuerza magnetomotriz. En definitiva, yo acá, esto sería una relación directa con una fuerza magnetomotriz. ¿Y esa fuerza magnetomotriz para qué se ha utilizado? ¿Para qué se ha utilizado esa fuerza magnetomotriz en el caso de nuestra máquina?
se ha utilizado para vencer la reluctancia que presenta el aire, el entrehierro de la máquina. Por eso decimos que este segmento es lo que se ha gastado, lo que hemos gastado, lo que hemos tenido que invertir en nuestra corriente de excitación para vencer la reluctancia del entrehierro, del aire, el aire que existe entre rotor y estator. Y luego, este segmento ya que se ha utilizado para generar nuestra tensión en Bond. Entonces, esta recta es la recta de entrehierro. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Bien. Entonces, esta es una característica que son las características de vacío. Ahora nosotros vamos a ver también las características de carga. ¿Qué pasa cuando nosotros conectamos una carga? Imagínense que tenemos nuestra máquina. Vamos a suponer que esta es nuestra característica de vacío, la tensión de salida en función de la corriente de excitación. Es esta, lo mismo que tenemos acá. ¿Qué sucede cuando conectamos una carga? Supónganse que conectamos una carga, un motor, que es una carga inductiva. ¿Qué va a suceder? ¿Ustedes creen que para el mismo valor de excitación, supónganse que nos posicionemos en este punto, ¿sí? Cuando está en vacío, tengo esta salida. Tengo esta tensión en Bond. ¿Ustedes creen que si yo conecto una carga para ese mismo valor de excitación, voy a tener esa misma tensión en Bond? No. Es intuitivo. ¿Pero por qué no? ¿Qué pasa cuando yo conecto una carga? Le va a tener que dar más tensión para que la pueda alimentar a esa carga. Va a circular una Bien. corriente y la resistencia va a provocar una pérdida. La pérdida Va a más grande. circular corriente. Muy bien. Al conectar una carga va a circular corriente. Y van a aparecer caídas. Cosas que si está en vacío, si eso está en vacío, no tengo esas caídas. Pero ¿qué va a pasar además? ¿Qué otro efecto tenemos cuando circula esa corriente? Cuando yo conecté una carga, ¿qué otro efecto apareció? Y la Reacción del inducido. reacción del inducido. Apareció la reacción del inducido. En definitiva, fíjense que a lo mejor yo tengo para una determinada, para este valor de corriente de excitación, pero para este valor no tengo tensión de salida, no tengo tensión de salida, no tengo tensión de salida. Recién acá ya empiezo a tener tensión de salida. ¿Qué es lo que ha sucedido? Fíjense, ¿por qué yo llegué a este valor de excitación, de corriente de excitación, para empezar a medir una tensión en borde? Todo esto fue consumido por las caídas externas de la máquina y por la reacción del inducido. ¿Qué es lo que vemos que sucedió? Y como que se desplazó, este punto se desplazó hasta acá. Ahora yo les hago una pregunta. Mi carga no varía. ¿Sí? La carga no va a variar, dejo el mismo tipo de carga, ese mismo motor. ¿Qué pasa si yo comienzo a aumentar la corriente de excitación? ¿Qué pasa si aumento la corriente de excitación? Yo me empiezo a desplazar para que aumente la corriente de excitación. Voy a comenzar a tener valores de tensión de salida. ¿Se entiende? Voy a empezar a tener valores de tensión de salida. Pero ahora, ¿qué sucede? Si no varió la carga, no ha variado la carga, la reacción del inducido, el efecto de reacción del inducido va a ser el mismo. Para la misma carga, en definitiva, si yo aumento la corriente de excitación, mi valor de reacción del inducido va a ser el mismo. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense, yo podría tomar un triángulo, esto no sé si ustedes lo han alcanzado a ver, este triángulo, este segmento, si yo voy desplazando este triángulo, si yo mantengo, esta curva es la curva de vacío, yo ya la relevé. Ahora, si este triángulo yo lo voy desplazando de forma tal que este punto, pónganse, este punto A, se va a ir desplazando y el triángulo se va a mantener, yo puedo determinar el comportamiento de la máquina sin necesidad de relevarlo. ¿Se entiende por qué? Porque el valor de reacción del inducido va a ser el mismo. El efecto va a ser el mismo. ¿Qué es lo que va a variar? Y va a variar la corriente de excitación, va a variar la tensión de salida, perfecto. Varía la corriente de excitación, tengo otros valores de tensión de salida. Pero esto se ha mantenido. Fíjense, esto es una característica muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque en definitiva, si yo tengo la característica de vacío, yo ya puedo predecir
cómo se va a ir comportando Ay, mi generador utilizando este triángulo de Poitier. ¿Sí? Ustedes, si no lo han visto, ya lo van a poder ya lo van a estudiar. Fíjense que estos valores, yo les dije que mantenía la carga constante, son para valores de corriente constante y un coseno de phi constante fundamentalmente. ¿Por qué digo coseno de phi constante? ¿Qué pasa si el coseno de phi ha variado? Varía la corriente, Varía el la tipo reacción. de carga. Si yo el coseno de phi varió, Puede ser significa que que en algún momento fue inductiva, que en algún momento fue inductiva resistiva, que en algún momento hasta fue capacitiva. Entonces yo ya no puedo aplicar esto, porque esto yo asumí que no variaba el tipo de carga, por lo cual no variaba mi coseno de phi. Entonces esta curva, fíjense, que es para un coseno de phi, en este caso supónganse un coseno de phi 0 grados. ¿Está? Pero el efecto del inductivo va a ser el mismo, por eso mismo que el coseno del phi, la corriente Porque son la carga es la constantes. misma. Porque la carga es la misma. La reacción del inducido, ¿de qué dependía? Dependía del flujo, ¿sí? Y ese flujo podía ejercer una acción magnetizante o desmagnetizante. Pero eso dependía del ángulo, ¿sí? Entonces, si yo tengo una carga que se mantuvo, ¿sí? El mismo tipo de carga, una carga inductiva, ¿sí? No va a variar el ángulo, no va a variar el coseno de phi. En definitiva, no me va a variar la dirección de este flujo. O va a ser magnetizante o va a ser desmagnetizante, o va a ser una mezcla, pero se va a mantener. Y eso a mí me permite trazar estas curvas, siempre teniendo en cuenta que para un determinado valor de coseno de phi, si ustedes cambian la carga, esto ya no va a ser válido, ya va a ser otro tipo de curva, ¿sí? Fíjense que acá nosotros podemos hacer una familia de curvas, podemos hacer varias familias de curvas, diciendo, bueno, en este caso, para la mitad de la corriente nominal, podemos hacerlo para la corriente nominal, podemos hacerlo para 1,5 veces la corriente nominal, pero acá vemos algo. Fíjense que a medida que yo aumento la corriente, la curva se me va desplazando hacia acá. ¿Por qué se va desplazando hacia acá? Porque el efecto del inducido es más grande. Porque el efecto del inducido es más grande, porque las caídas son mayores. Entonces fíjense que al ir aumentando la corriente, si volvemos a nuestro diagramita, al ir aumentando la corriente, vamos a tener mayor reacción de inducido, mayores caídas, y en definitiva la curva se va a ir desplazando hacia este sentido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que podemos inferir nosotros? Esto es la realidad. ¿Qué significa que aumentó la corriente o que disminuyó la corriente? Significa que se acoplaron o se desacoplaron cargas. Imagínense que yo tengo una red, tengo una línea, el estado de carga no siempre va a ser el mismo, la cantidad de cargas que van a estar no van a ser las mismas. ¿Qué pasa si si aumenta la corriente? ¿Sí? Aumentó la corriente. Yo tengo que mantener constante mi tensión en borne. ¿Qué voy a tener que hacer? Y voy a tener que, fíjense, pónganse que yo estoy en este punto, o en este estado de carga. Ahora, si a mí me aumenta la corriente, yo voy a necesitar más excitación para poder mantener, mi tensión en borne constante. ¿Está claro? Bien. Entonces fíjense que nosotros podemos analizar los comportamientos para distintos estados, para distintos tipos de carga, para distintos valores de corriente nominales, significa para distintos valores de corriente, no de corriente nominal, en relación a la corriente nominal de la máquina. Bueno, otra curva característica que podemos ver es cómo varía mi tensión en bornes en función de la corriente de excitación. Acá es más o menos lo mismo que le expliqué con la máquina de continuo. Siempre estamos con las mismas variables, nada más que distintas formas de presentarlas. Acá se va a ver un poquito mejor lo que yo les expliqué al principio. Fíjense que yo puedo tener un coseno de phi igual a 1. ¿Qué tipo de carga es un coseno de phi igual a 1? Resistiva pura. Entonces yo puedo decir que si tengo una carga resistiva pura, yo puedo tener un determinado valor de corriente de excitación para tener una tensión. Y la vamos a la tensión nominal, mi tensión de la red. Pónganse los 220, 380. Ahora, ¿qué pasa si en esa red comenzaron a conectar motores? Comenzaron a conectar motores
es una carga Inductiva. inductiva, ¿sí? Y si es una carga inductiva, ¿qué es lo que sucedía? Que sea- Y baja la tensión. Teníamos una reacción del inducido, efecto desmagnetizante. Entonces fíjense, supónganse que tenemos una carga 0,8, inductivo, un coseno de phi 0,8, inductivo. En esa situación, nosotros para mantener la tensión constante, vamos a tener que aumentar la corriente de excitación. Si yo quiero tener la tensión constante, la corriente de excitación la tengo que aumentar. Mientras más inductiva se haga esa carga, mientras más varíe ese coseno de phi, mientras más nos alejemos de 1, más valor vamos a tener que aumentar la corriente de excitación para tener esa tensión constante. ¿Es proporcional al coseno de phi? Digo, por lo que veo que la corriente aumenta 0,8 veces. No, en realidad O eso esto es es para el esto 0,8 es del para coseno 0,8. de phi. Esto es para 0,8. Esto es para un coseno de phi. Es cómo vas a tener que aumentar tu corriente de excitación para poder mantener una tensión constante. ¿Qué es lo que sucede en las líneas? Vos podés tener una determinada hora carga resistiva. ¿Y por qué? Porque hay muchas cargas de iluminación, porque las fábricas cerraron. Si yo tengo una carga resistiva, voy a estar en esta situación. Pero ¿qué puede suceder? Y que comiencen a conectar cargas inductivas. Entonces, tus curvas, tu comportamiento de la máquina va a seguir esta tendencia. Mientras más inductivo es, más se va a achatar esta curva. ¿Y qué voy a tener que hacer? Aumentar la excitación para mantener la tensión constante. ¿Qué sucede? Esto ya no es tan así, pero no se da comúnmente si empiezan a aparecer cargas capacitivas. Les digo que no sucede nunca porque la mayoría de las cargas son resistivas o inductivas. Si aparecieran cargas capacitivas, fíjense que nosotros nos desplazaríamos con la curva hacia este lado. ¿Por qué? Porque la acción de reacción del inducido es magnetizante. Y si es una reacción magnetizante, significa que los flujos van a tener la misma dirección, que yo voy a tener mayor tensión. A ver cómo se entiende acá, fíjense. Si estamos para una carga resistiva, con este valor de corriente de excitación, si yo coloco una carga capacitiva, fíjense que voy a tener mayor tensión de salida. ¿Qué debería hacer para mantener la corriente, para mantener la tensión constante? Disminuir la excitación. ¿Entendió? ¿Y no sería útil eso para alguna aplicación? De hecho que es útil. Que empiecen a De aparecer. hecho que es útil. Y no sería Claro. activar, por ejemplo, un banco de capacitor. Exactamente, Claro. así. Que es lo que vos tenés que hacer, que eso después lo vamos a ver. Cuando vos tenés una carga muy inductiva, ¿qué pasa con tu coseno de phi? ¿Qué te dice la empresa de distribuidora de energía? Te multa. Claro, hay que mejorar el coseno de phi. ¿Y qué significa mejorar el coseno de phi? ¿Qué es lo Hacerlo que- más capacitivo. ¿Pero qué es lo que es mejorar el coseno de phi desde el punto de vista de la empresa? Que la corriente. Tengamos un valor cercano a 1. ¿Y por qué? ¿Por un capricho de ellos? No, acá lo vamos a ver. Porque nosotros, si nosotros nos alejamos, vemos que los valores de corriente que se manejan son mayores. ¿Y qué pasa si los valores de corriente que están en juego son mayores? Yo soy la empresa distribuidora, soy la empresa que suministra el servicio. Creo que sí. Si yo tengo mayores valores de corriente, ustedes ya han estudiado que la sección de los conductores son mayores. Entonces, justamente por eso, las empresas de energía, las empresas generadoras, apuntan a que nosotros tengamos un coseno de phi lo más cercano o el mejor coseno de phi posible. ¿Y que lo que es eso? Estar cerca de este valor. Entonces, fíjense que si nosotros estamos con esta característica, una carga inductiva, es lo que vos decís. ¿Cómo hacemos para mejorar esa situación? Necesitamos capacitores, bancos de capacitores en paralelo. En definitiva, lo que estamos tratando de hacer es compensar. Compensamos este desfasaje que hemos tenido acá, tratamos de compensarlo y llevarlo a una situación lo más parecido a una carga resistiva pura. Y eso lo vamos a ver en la práctica, vamos a ver cómo varían las corrientes de excitación, ¿Y cómo eso? varía la corriente de carga. Sí. Eso lo hace hasta un momento porque después se vuelve a ser otra vez cero. O sea que hay un equilibrio que si lo pasamos. No podés sobrecompensar. Claro, ¿no? Obviamente la compensación está en función de la carga efectiva que tenés. ¿Sí? Porque si sobrecompensas, en realidad Vuelvo a lo mismo que antes, digo. claro. Tendría un error, pero Exacto. Y aparte los costos de los capacitores.
nosotros, el valor de los capacitores, el banco de capacitores, dependen de la capacidad o de lo que nosotros necesitemos compensar. Si nosotros tenemos muchas cargas inductivas, si nos hemos alejado mucho, tenemos una batería de capacitores más grande. Ustedes ya saben cómo se calcula el capacitor, han hecho ejercicio. 9 millones de pesos. Pero son desde el punto de vista de los costos, que eso no lo ven acá, desde el punto de vista de los costos, mientras más tenemos que compensar, mayor es el costo del capacitor. Entonces, han entendido, chicos, hasta acá todo lo que nosotros vamos a hacer y en realidad, ¿qué vamos a hacer en nuestra práctica? En nuestra práctica vamos a hacer el ensayo, vamos a ver cómo se comporta el vacío, vamos a hacer el corto, pero lo fundamentalmente que a mí me interesa que ustedes vean es, vamos a colocar cargas resistivas, lámparas, vamos a colocar cargas resistivas y vamos a ver qué sucede, cómo tenemos que variar nuestra corriente de excitación para mantener una tensión constante. Vamos a tener que aumentar la corriente de excitación. Luego vamos a conectar cargas capacitivas y vamos a ver que para el mismo valor de corriente de excitación, ¿sí? Supónganse que estamos acá, para el mismo valor de corriente de excitación, si cambiamos la carga, la tensión en bornes va a aumentar. Vamos a ver que la tensión va a aumentar dependiendo del tipo de carga. Bueno, también podemos ver otras curvas que son la tensión en borne en función de la corriente que circula, que es exactamente lo mismo. Nosotros podemos ver cargas capacitivas, cargas inductivas, sería otra forma más de ver el comportamiento de nuestra máquina. ¿Ah? ¿Alguna duda? ¿Saben qué vamos a hacer? ¿Tienen claro? Sí. Eso Ahora, digamos, ir cambiando, variando la corriente de excitación para regular, digamos, la oxígeno y la tensión. Eso lo hacemos nosotros, pero en la realidad que es bueno, mágico. en la realidad hay varias variables. En la realidad hay varias variables. Ustedes tienen una central, por ejemplo. ¿Qué va a suceder? El nivel de carga, o sea, la demanda, va a ir variando. Por tener más carga conectada a menos carga conectada. Entonces, lo que se hace, pongamos una hidroeléctrica. Nosotros vamos a ver que cuando conectamos carga, el efecto del generador tiende a bajar el número de voltios. Entonces, tiene que haber algún sistema, algún regulador que regule la velocidad de la turbina. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos mantener una velocidad constante. La velocidad de la turbina es la misma que la que tiene el generador, porque están acoplados. Si yo no puedo permitir que varíe la velocidad, ni que aumente, ni que disminuya. No puedo permitirlo por dos cosas. Por la frecuencia y por lo que vimos, por la tensión en bordo. Entonces, ¿cómo se hace? Hay un sistema que va midiendo continuamente, mide corrientes de salida, potencias entregadas, potencias reactivas, potencias activas, ve todos los comportamientos de la línea, ¿sí? De la salida. Y va actuando sobre el regulador de velocidad de la turbina. Todos esos datos de entrada los toma la turbina. Y en base a eso, ¿qué es lo que hace? Movimiento de los alas. En el caso de que sean turbinas que permitan el movimiento de los alas. Por ejemplo, las turbinas Francis, ustedes no tienen la posibilidad de una Francis tiene estas características. Los alas son fijos, entonces alguien me va a decir, pero ¿cómo regulamos los alas? Bien, para las turbinas no pueden, pero está lo que se denomina el distribuidor, que es un par de halos con álabes. Estos álabes son los que regulan el regulador de velocidad. Permite, en definitiva, ¿qué es lo que está regulando? Y mayor o menor entrada de agua a la turbina. Pero eso, no tan solo eso, está regulando la dirección con la que va a impactar. Porque fíjense que no es lo mismo que impacte con esta dirección un caudal o que impacte con esta dirección. Entonces, mediante el regulador de velocidad, nosotros no tan solo regulamos el caudal, sí, vamos a regular el caudal, pero además direccionamos el flujo del agua de forma tal que me permita a mí mantener esto constante y poder satisfacer la demanda. ¿Por qué? Porque cuando aumente la demanda, el generador, hablemos de una forma más sencilla, se va a poner más pesado, va a necesitar más torque para que mantener esa velocidad. Todo eso se hace en forma automática. Hoy por hoy existen los reguladores de velocidad que son totalmente equipos electrónicos que permiten el movimiento de estos álabes. ¿Cómo se hace el movimiento de estos álabes?
tenemos dos anillos más y tenemos actuadores hidráulicos, ¿sí? Un actuador en un extremo y diametralmente opuesto. Entonces yo muevo el anillo completo y en definitiva voy moviendo la apertura o cierre de esos vasos. La lógica de alimentación del aceite de estos sistemas hidráulicos son las que me da la parte electrónica del regulador de velocidad. Hoy por hoy ustedes van a ver un regulador de velocidad y a lo mejor ven un tablero con este tamaño. Si se remontan a centrales, a lo mejor de 15 o 20 años atrás, el regulador de velocidad tenía paneles que eran del tamaño de esta mesa. ¿Por qué? Porque eran actuadores electrohidráulicos. Cada variable que variaba, o sea, cada variable que estaba variando en el circuito, actuaba una válvula hidráulica, una variación eléctrica y en definitiva lograba que estos cilindros se movieran. Hoy por hoy todo con electrónica, todo electrónico. Tenemos todos los que son sensores electrónicos y los actuadores son todos actuadores eléctricos. Entonces con un PLC y un par de sensores en un tablerito como este, nosotros regulamos la velocidad de la turbina y en definitiva podemos lograr lo que nosotros necesitamos. ¿Qué necesitamos? Sondante. Y también, en menos grado, la frecuencia. ¿Por qué no me preocupo tanto de la frecuencia? Porque una vez que yo conecté la máquina, la frecuencia no la manejo. Yo podría hacer todos los esfuerzos para aumentar la frecuencia del sistema, pero no lo voy a lograr. La frecuencia es del sistema, pero sí la tensión que está entregando la máquina, sí. Incluso la potencia que va a entregar, porque no tan solo la tensión, sino cuánta potencia yo le voy a suministrar al sistema. Eso después lo vamos a ver cuando vamos para el generador. Eso ya es otro tema. Hoy por hoy estamos viendo el comportamiento de la máquina y no estamos conectándonos a la red. ¿Sí? Bueno, si no tienen dudas, vamos a operar. ¿Cómo va?